días, arrancamos revista de prensa a las 10 de la mañana en este 14 de febrero, también empezamos una nueva semana y vamos a ver también todo lo que va a pasar durante estos días en la ciudad y que también, como el efecto mariposa, como se suele decir, pues lo que está pasando en otras comunidades va a afectar también a nuestra comunidad autónoma y sobre todo a nuestra ciudad de Sevilla. Ayer vivíamos las elecciones de Castilla y León, donde el PP se proclamaba ganador de las elecciones, pero sin mayoría absoluta. Dependerá de Vox o de terceros partidos para poder conseguir así esa mayoría y poder gobernar en esta comunidad, cosa que decía también Juanma Moreno, el presidente de la Comunidad Andaluza, que puede ocurrir aquí o no y que según lo que suceda a partir de entonces pues servirá de termómetro para ver qué viviremos en las próximas elecciones andaluzas, que podrán ser en mayo, si así se vaticinan, o para acabar la legislatura como quiere el gobierno actual, que pueda ser entre octubre y noviembre. Este puede ser el apunte de portada de un día de hoy, el 14 de febrero también, día de San Valentín, día de los enamorados. Y vamos a ver también, bueno, qué hay en las portadas de Sevilla. Empezamos con ABC, donde, como comentábamos hace apenas unos instantes, el PP gana en las elecciones de Castilla y León y será Vox el que decida, el que tenga esa palabra para poder exigir o no la vicepresidencia para su candidato tras lograr 13 escaños en esta comunidad y condiciona así esa ajustada victoria que pueda darse o no. Un cambio electoral que puede darse en Castilla y León que prácticamente pues a efectos prácticos no se notará mucho, ya que el PP era el actual pues cabeza de partido y quien gobernaba en estos momentos en Castilla y León, pero que en cuestión de partidos y de legislación pues sí cambiará, ya que Ciudadanos ha desaparecido en esta comunidad. También a tener en cuenta en la portada de ABC hablamos del Betis que ha triunfado en Valencia ante el Levante. El equipo verde y blanco ha goleado 2-4 en Valencia con doblete de Fekir para continuar con la tercera plaza y mantener las opciones para clasificarse para la Champions en la temporada que viene. Estos son los apuntes de portada que marca ABC así su punto de partida en este lunes 14 de febrero. Cambiamos de diario y nos vamos así a Diario de Sevilla, donde también pues prácticamente más de la mitad de la portada la dedica a las elecciones que hemos vivido en el pasado domingo en Castilla y León, donde pues aunque el PP haya sido ganador, pues declara el diario que prácticamente no ha sido una victoria al uso, porque Vox es prácticamente la persona, pues serán los imprescindibles para poder gobernar en Castilla y León. Así el avance del partido de Vox pues condicionará también ese posible calendario andaluz, porque Moreno prevé alargar la legislatura y no haber elecciones inmediatas en la próxima primavera. También hablamos en este diario donde el Betis habla de la goleada al Levante y la consolidación de la tercera plaza en la cola, un gran partido de Fekir, autor de un doblete, y lo mantiene mirando a la Champions con ese 2-4 en el que hablábamos en la tarde de este domingo. Otros asuntos que también marca la portada del Diario de Sevilla: el Tranvibús, que trasladará las paradas del Duque, y Ponce de León, que hablaremos en apenas unos instantes cuando comentemos más a fondo esas noticias del día. También más asuntos en cuanto al deporte sevillano, donde el Sevilla renueva a Acuña y consolida aún más pues el proyecto que tiene a día de hoy este partido de la ciudad. Y otro punto más, hablando de enclave cultural, que sale a la luz vestigios del Hospital de San José en la Plaza Nueva. Más patrimonio de la ciudad desconocido que también pondremos sobre la mesa en unos minutos. Terminamos así de hablar de la portada de Diario de Sevilla y seguimos con 20 minutos de Sevilla. Aquí vemos ahora en pantalla 20 minutos, donde también dedican pues la mayoría de esta portada a las elecciones de Castilla y León, donde como los otros diarios habituales pues también marcan como Vox es el partido ganador y el PP es al final el que dependerá de su decisión, de si la vicepresidencia se la da o no, para poder así continuar con el gobierno de Mañueco. El PP ha ganado por la mínima, el PSOE ha perdido 7 escaños y Vox pasa de un único procurador a 13. Ya se notará o no en estos días, cuando las negociaciones se pongan encima de la mesa, qué sucederá en Castilla y León y si será o no efecto mariposa para lo que pueda vivirse en las próximas elecciones en Andalucía, que puedan acarrear también al futuro político de Sevilla y de lo que puede darse a la hora de gobernar nuestra comunidad. Más asuntos que también están en la portada de 20 minutos,
pues hablamos de empleo donde trabajadores andaluces vuelven a Andalucía después de haber emigrado a otros países, a terceros países, para defender, para ganar, porque como también sabemos, y es un tema también candente que se suele dar mucho, el talento andaluz y el talento sevillano suele emigrar para poder salir adelante y al final la tierra tira y, como declara 20 Minutos, muchos trabajadores andaluces que habían emigrado fuera de sus casas en los últimos años, pues vuelven. También puede darse por la crisis sanitaria que estamos viviendo, situaciones de terceros como el Brexit o momentos en puntos que están siendo complicados a la hora de emprender en diferentes países hacen que los ciudadanos sevillanos y andaluces pues vuelvan a su lugar. Más asuntos también. 20 Minutos dedica parte de la portada al Betis, a la goleada del Betis en Valencia y para sentar esa tercera plaza, pues después de haber comentado estos 3 diarios esta situación que prácticamente pues es como este panorama que tenemos a día de hoy para empezar esta semana de febrero, pues y para comentar mucho más a fondo pues todas estas noticias que hemos puesto en el punto de mira y para también tomarle el pulso, tenemos aquí a Javi Ruiz Andana. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, María, y feliz día de los enamorados. Feliz día, Javi. Lo primero, para situarnos, bueno, tú eres periodista de Andaloy, un medio de comunicación online, por así comentarlo. Exactamente. ¿Qué se está comentando en estos momentos en la prensa online como punto más importante ahora mismo de Sevilla? Pues sobre todo, una de las principales noticias de las que se está tratando es una que se lleva viniendo con una cierta trayectoria desde hace unos meses, y es la regulación de los precios de la vivienda en Sevilla, porque el gobierno andaluz ha dicho, a través de la voz de la consejera Marifran Carazo, que a pesar de que el gobierno nacional esté preparando esa ley de la vivienda, que ya la conocemos, que regularía los precios del alquiler en España, Andalucía va a tomar una vía libre, por así decirlo, porque así lo avala el informe del Consejo General del Poder Judicial, que pueda hacerlo, porque en Andalucía se apuesta por una regulación más natural de ese precio de la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en lugar de una regularización forzada, imponiendo un precio estándar, por así decirlo, en los precios de la vivienda y los alquileres, la consejera Marifran Carazo ha dicho que apuesta por una regulación más natural, es decir, que los precios de los alquileres se reducirían si hubiera más vivienda disponible, es decir, cuanto más oferta, más bajarían los precios de los alquileres. Y esta es la trayectoria que quiere tomar el gobierno andaluz, que prevé tomar el gobierno andaluz. ¿Por qué se quiere poner también como una especie de legislación a la hora de los alquileres y que no sea una forma libre? Porque para las personas que nos estén viendo en estos momentos en sus casas, ¿cuál es la situación actual de los alquileres en Sevilla, por ejemplo? En Sevilla actualmente los alquileres se han aumentado bastante los precios. De hecho, según el portal idealista.com, entre enero de 2020 y enero de 2021, tengamos en cuenta que ha sido un año tenemos en contexto el año de la pandemia, aumentaron entre un 2 y un 3% el precio de los alquileres. Tengamos en cuenta también que eso es entre 2020 y 2021, de 2021 a 2022 probablemente haya aumentado más todavía y se está viendo en los precios de los alquileres. Esa es la tendencia que están teniendo. Por lo tanto, el gobierno nacional ha apostado, porque igual que ocurre en Sevilla, ocurre en otros puntos de España, ha apostado por una regularización de esos precios, tanto de los alquileres como de las viviendas que se compran como tal, para que tengan todos para que no pueda haber un exceso, por así decirlo, por parte de los arrendatarios y los arrendadores a la hora de aumentar los precios de la vivienda. ¿Y cómo afectaría a las personas que a día de hoy tienen un alquiler? Pues que se empezara a legislar y que prácticamente pues adquirir una vivienda en alquiler pues sea lo mismo aquí en Sevilla que en otra ciudad o en un pueblo. Exactamente, pues ahora mismo lo estamos viendo que obviamente en Sevilla, Huelva o Cádiz, por ejemplo, el precio del alquiler no es lo mismo que, por ejemplo, en una gran ciudad como es Madrid, ¿no? En Madrid vemos que son los precios mucho más desorbitados de lo que encontramos en Sevilla y obviamente pues eso supondría, a mi parecer, muchas ventajas, sobre todo para el sector más joven de la población, ¿no? Vemos que actualmente las personas se empiezan a independizar entre los 30 años, si tienen la suerte de poder independizarse con 30 años, y yo creo que esta regularización, esa bajada de los precios, ayudaría a, obviamente, no solo un mayor poder adquisitivo, porque la gente, si paga menos alquiler, obviamente tiene para consumir más dinero en otra área de la vida, sino que también estamos viendo que, obviamente, pues también favorecerá en esa independencia económica que les permitiría independizarse de una manera más temprana.
Esto puede ser también una de las últimas, por así decirlo, opciones que tiene también el Gobierno andaluz para legislar de alguna manera este precio del alquiler aquí en nuestra comunidad, pero también otros puntos que pueden ser claves al final de la legislatura, prácticamente que estamos viviendo de aquí en Andalucía del Gobierno actual. ¿Puede ser también una forma de punto político para tener en cuenta? Bueno, tengamos en cuenta que en la Junta de Andalucía no es esta idea de regularizar los precios de manera natural, aumentando la oferta, es algo que no es de última hora, sino que es algo que ya se lleva viviendo desde que comenzó la legislatura en 2019. Ha habido tres fases, por así decirlo, de oferta de alquileres baratos, entre comillas, creo que rondan entre los 200 y los 400 euros esos tipos de alquileres, los llamados alquileres sociales, ¿no? Que ya llevamos en estos últimos 3 años, hemos visto esas 3 fases que han aumentado. En Sevilla creo que hay unas 800 viviendas de este tipo, o sea que no es algo de última hora, no creo que sea tanto una maniobra política, que probablemente lo sea, pero no es una maniobra política de última hora. También para comentar pues otros apuntes de portada que estamos viviendo también en la actualidad de Sevilla, como es esa llegada de barcos tóxicos que al final están acabando en ciudades de Huelva como en Nerva, que los acaba Diario de Sevilla, en este caso en portada, y nos comenta que es el tercer barco de residuos tóxicos que llega aquí a Sevilla. Exactamente, ya hemos visto en las semanas anteriores 2, el sábado llegó el segundo barco. Los 2 barcos anteriores habían traído 6 toneladas cada uno, este último también trae 6 toneladas, por lo tanto nos encontramos con que en Sevilla se han descargado en las últimas semanas 18 toneladas de residuos tóxicos, que se dice pronto. En concreto son residuos de amianto, sobre todo, que finalmente van a ser destinados a la planta de residuos de Huelva. Una planta de residuos que, como ya sabemos, en las últimas semanas también ha sido bastante comentada, ha sido bastante analizada, por todo lo que es relativo a su ampliación, ¿no? Estos residuos tóxicos que están llegando aquí a Sevilla, ¿cómo está afectando también al funcionamiento del puerto de Sevilla? ¿Cómo puede también las empresas o los terceros que al final están implicados en esta llevada de residuos tóxicos a Huelva? Bueno, obviamente hablamos de movilización de camiones, de barcos, etcétera, que al fin y al cabo, pues, la activación del puerto siempre es buena porque trae trabajo tanto al puerto, como hemos dicho, a camiones, etcétera, a distintas empresas, no solo de Sevilla, sino también de Andalucía, porque, como hemos dicho, también lo mueven hacia Huelva. Pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta no solamente el matiz económico, sino también el matiz social y las repercusiones que este tipo de residuos, descargarlos en Sevilla, puede tener en el medio ambiente y en el ecosistema de nuestra ciudad, ¿no? También en un punto que nos encontramos a día de hoy, con el cambio climático, los posibles efectos adversos, efectos del efecto invernadero, de toda la situación que estamos viviendo también en cuanto al reciclaje, es como que parece que no depende de nosotros tampoco ya llevar esto a la práctica, sino que es desde fuera, es un efecto adverso que al final tenemos que tragar con ello y acabar conviviendo con un problema con el que estamos conviviendo. O sea, tenemos que tener en cuenta que no solo, porque sí es verdad que nosotros aquí en Sevilla ahora mismo lo que estamos viendo son, sí es verdad, 18 toneladas, pero 18 toneladas que tal como viene se van. En Nerva, por ejemplo, estamos hablando de un vertedero de residuos que se quedan ahí durante mucho más tiempo del que se han quedado en Sevilla, que por lo tanto el ecosistema de Nerva puede verse bastante afectado por este tipo de residuos. Aún así, esta semana se comparecerá la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, a petición del Partido Popular, Socialista y Podemos Andalucía, para hablar sobre esta ampliación del vertedero de Nerva, entre otros, pero yo creo que este es el principal motivo por lo que hemos comentado, no solo esto, sino que ha sido la ampliación del vertedero de Nerva ha sido uno de los principales temas de debate en las últimas semanas. Un punto de debate, un punto clave también pues para comentar de toda la situación de efectos adversos que nos llegan pues de terceros, que no podemos hacer prácticamente nada pues para poder solucionarlo, y que también otros efectos que estamos viviendo en nuestra ciudad es la llegada otra vez de los botellones, de las situaciones en las que vivimos, que muchos sevillanos salen a la calle para disfrutar, pero que al final esto pues acarrea también problemas para la ciudadanía. Exactamente, este fin de semana en concreto, en estos 3 días, se han interpuesto 133 denuncias por botellones ilegales en Sevilla, 123 denuncias que se han dado con 24 intervenciones, de las cuales 5 han acabado con precintos al ocio nocturno
y 2 detenidos por la policía local y uno de ellos por un delito de seguridad vial. En la mayoría, me gustaría recalcar también, María, que en la situación de pandemia que seguimos viviendo, porque aunque se están reduciendo las restricciones que estamos permitiendo, por ejemplo, a partir de mañana ya no será necesario el pasaporte COVID para acceder a recintos de restauración, residencias de ancianos, etcétera, seguimos viviendo una situación de pandemia, que eso no se nos quite de la cabeza, y me gustaría recalcar que de los 5 precintos de ocio nocturno que ha habido en estas últimas noches, la mayoría ha sido por temas de aforo. O sea, debemos tener en cuenta que sigue habiendo un aforo restringido, que seguimos en una época de pandemia donde los contagios en las últimas semanas se han reducido, pero venimos de unas semanas bastante graves con toda la variante Omicron, etcétera, que debemos seguir teniendo en cuenta y no quitar la vista puesta del bien común, ¿no? de esa pandemia que nos afecta a todos por igual. Una pandemia que, como también comentas, y ahí quería yo incidir, esa salida retirada, por así decirlo, del pasaporte COVID para diferentes usuarios también de residencias, de hospitales. ¿Cómo se va a vivir también ese cambio? Porque estamos viendo que ahora mismo, bueno, las botellonas están siendo también un punto donde muchas personas no están teniendo en cuenta que todavía seguimos en la pandemia y que todavía hay que seguir teniendo mucho cuidado en muchos casos de la situación sanitaria, pero que también este pasaporte pues va a hacer también una pequeña relajación, como por así decirlo, que vamos a vivir en un momento donde vamos a pensar que ya la pandemia está acabada. De hecho, muchos consejeros, tanto el consejero de Salud y Familia de Andalucía como otros consejeros de Sanidad en otras comunidades autónomas han recalcado la virtud que ha sido la aplicación de este pasaporte COVID para entrar a distintos recintos, porque ha aumentado la vacunación de forma bastante masiva. Es decir, vemos que ha sido una medida bastante acertada porque gente que o no está vacunada o no se decidía a vacunarse de esa segunda o tercera dosis de refuerzo ha decidido hacerlo, y aunque sí es verdad que los contagios siguen estando ahí, les afectaría de una manera mucho menor. Por lo tanto, aunque vemos que la incidencia puede seguir aumentando, si aumentan los contagios, será una incidencia mucho más leve que no sería tan grave ni tendría tanta afección en la salud de las personas que cogieran el COVID. Ese cierre de locales y también, bueno, de falta de medidas de protección de seguridad o sanitarias en este caso, ¿cómo acarrea también a terceros? Porque, como hemos visto, esto sucede normalmente en puntos grandes de la ciudad, como la Alameda, o sitios donde hay muchos locales de ambiente, donde hay mucha gente que sale a disfrutar de la noche sevillana. ¿Cómo afecta también esto a los propios consumidores y también a los propios trabajadores de estas empresas? Obviamente yo creo que al fin y al cabo acaba perjudicando obviamente a la empresa local que se cierra y que se precinta, pues obviamente la acaba perjudicando, pero yo creo que hay que poner la tirita antes de que salga el grano. Es decir, si sabemos que las medidas actuales nos permiten un aforo de X personas, no pongamos X más una, ni X, que ojalá fuera X más una, ¿no? Normalmente son X más 10 o X más 100 personas las que metemos. Yo creo que hay que poner el parche antes de que salga el grano en ese sentido, hay que tener un poco de cuidado y también ver las medidas. Obviamente me da mucha pena que perjudique al fin y al cabo, porque al fin perjudica a la economía tanto de la ciudad como de esos negocios, pero sí es verdad que podríamos haberlo solucionado de manera previa. Y otros asuntos también para tomarle el pulso a la ciudad de Sevilla, bueno, la infraestructura con la que seguimos hablando, la movilidad que acontece en Sevilla, y por un lado tenemos el metro, pero por otro lado está el tranvibús y esas nuevas paradas o esa falta de paradas que va a haber en el centro, como es por ejemplo la del Duque. Exactamente, María, como bien has dicho, hace unas semanas conocíamos la aprobación del plan de la línea 3 de Metro de Sevilla, que aún estamos buscando financiación, pero ya está aprobada y en el momento en el que se consiga la financiación comenzaríamos las obras. Y ahora también en el Ayuntamiento de Sevilla ha considerado que debe ponerse mano a la obra con ese proyecto de tranvibús que iría desde la Plaza del Duque, en pleno centro de Sevilla, junto a la Campana, hasta Sevilla Este. El tranvibús no es más que una especie de híbrido entre tranvía, pero con rueda de autobús, que tampoco sabemos muy bien todavía cómo va a ir. Se dice que va a ir por una especie de carril especial, como una especie de carril bici, que va a tener preferencia a los semáforos, pero aún no se sabe muy bien la infraestructura que tenía. Pero lo que sí sabemos es que va a perjudicar o va a afectar, al menos, no sabemos si va a afectar para bien o para mal, pero va a afectar a la persona que se mueve en autobús por Sevilla, y es que va a eliminar las dos paradas que son, yo creo que una de las principales centrales que tenemos en la ciudad, que son la de Ponce de León y la de la Plaza del Duque.
También hemos visto que bueno, ese tranvibús, ese de repente boom de la movilidad en Sevilla con el metro, con el tranvibús, con también el metrocentro con el que ya vivimos y que estamos acostumbrados a que sea una de las arterias principales de la ciudad. Hemos visto también que esos fondos Next Generation de la Junta de Andalucía, pues que prácticamente en Sevilla no se habían usado y que ahora de repente con esta nueva legislatura de Antonio Muñoz están empezando a darle uso en la ciudad. ¿Cómo también se puede estar esto acarreando y cómo va a afectar también a los sevillanos que de repente de prácticamente pues no tener nada para movilidad en el centro de nuestra ciudad, vivamos un cambio de aquí a los próximos años? De hecho, hablando de los fondos Next Generation, se han utilizado 42,3 millones de esos fondos en este Tranvibús y de hecho han comenzado ya las labores administrativas para la cesión y los concursos, etcétera, porque estos fondos tienen una aplicación muy rápida, requieren de una aplicación muy rápida que ya han empezado a moverse. Y sí es verdad, efectivamente, estamos hablando de que Sevilla de prácticamente no tener nada, es decir, teníamos todas las líneas de autobuses, esa línea 1 de metro que nos abrió ya la puerta de la movilidad y ese metrocentro, que es una de las principales arterias de la ciudad al fin y al cabo. Estamos empezando poco a poco a convertirnos en una ciudad con bastante movilidad y hemos pasado de no tener nada hace unos años a tenerlo ahora por partida triple, casi cuádruple. Pero tendríamos que ver cómo va a afectar, porque sí es verdad que vamos a tener muchas más opciones, pero también esa ampliación está afectando a reducir a otra que ya teníamos, como por ejemplo estamos viendo que ampliar las opciones de movilidad con el Tranvibús va a reducir que se pueda acceder, por ejemplo, al centro en autobús cuando muchas personas era su medio de transporte. Y además al centro que no estamos hablando, por ejemplo, Ponce de León, entre comillas, está en un punto más no tan céntrico como puede ser, por ejemplo, Plaza del Duque, pero es que la Plaza del Duque sí es un punto que prácticamente no se puede acceder en coche, la única manera de acceder es o en autobús, o en taxi o en bicicleta, si no es andando, obviamente, y tendríamos que verlo. Tendremos que ver cómo va a afectar. Ese boom también de la movilidad lo hemos visto también en un boom inmobiliario, que prácticamente pues parece que van de la mano. Hace pues unos meses atrás, unos años atrás, veíamos como el crecimiento de hoteles en el centro de nuestra ciudad, que todavía seguimos viviendo como siguen pues aflorando en las esquinas de nuestra ciudad, pero también estamos viendo muchas construcciones de vivienda y un boom inmobiliario también para poder vivir en el centro. Retomamos esa idea que hablábamos al principio con el tema de la regularización en los precios de la vivienda, que al fin y al cabo una de las maneras de hacer que los precios bajen es aumentar la oferta de viviendas y efectivamente lo estamos viendo que se está aumentando mucho el precio de la vivienda, pero mucho cuidado con esto porque lo que tenemos que también tener en cuenta es que igual que está creciendo el número de viviendas, está creciendo también el número de hoteles y de apartahoteles en el centro de la ciudad, que está quitando sitio a esa propia vivienda y que desde hace ya, antes de la pandemia ya lo veíamos, y era una de las principales quejas de hosteleros, etcétera, sobre todo en zonas como por ejemplo una zona muy turística como es la Alameda, muy de ocio como puede ser, es la Alameda de Hércules, cerca del Puente de la Barqueta, entre el Puente de la Barqueta y el centro de Sevilla. Estamos viendo que esa es una de las principales quejas de los hosteleros, que empiezan a quejarse de que ese aumento en los precios del alquiler está haciendo que aumenten el número de viviendas turísticas, que al fin y al cabo acaba afectándoles a ellos. Al final estamos creando pues una ciudad que no es para los sevillanos, que es para que la gente venga a visitar Sevilla. De hecho, una ciudad que no es para los sevillanos, que ni siquiera los propios sevillanos conocen, y que efectivamente estamos viendo un aumento del turismo, gracias a Dios también, te digo, en cierto sentido, porque después de los 2 años de pandemia se agradece el volver a ver Sevilla llena de turistas, pero sí es verdad que también hay que tener cierta mesura con todo el tema de los apartamentos turísticos, etcétera. Pues hemos intentado situar, tomar el pulso y tomarle esta continuidad a estos cambios que está habiendo en la ciudad de Sevilla, sobre todo a estos cambios pues después de la pandemia, que parece que está empezando a aflorar el turismo, la economía y sobre todo el empleo aquí en Sevilla, y que lo hemos comentado con nuestro compañero de Andalo y Comunicación, con Javier Ruiz Andana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, María, un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los que nos han acompañado desde sus casas. Sean muy felices y tengan muy buen comienzo de semana.